Estamos otra vez con nuestra palabra del domingo. Hemos avanzado bastante ya en el tiempo pascual. Este domingo sería el séptimo, o es el séptimo domingo después de la Pascua. Este domingo, pues, séptimo domingo de Pascua, toca celebrar en Colombia la fiesta o la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y una semana después, ya cae el día 50 después de la Pascua, es decir, Pentecostés. De este domingo en 8 días será la solemnidad de Pentecostés, con la cual termina el tiempo pascual. Tres lecturas están señaladas para la solemnidad de la Ascensión del Señor. La primera, tomada del Libro de los Apóstoles, donde se nos refiere pues la escena de la Ascensión, tal como aparece en este segundo volumen de la obra lucana. La segunda lectura de una carta del Nuevo Testamento, en este caso de la carta a los Efesios. Y la tercera lectura, un texto evangélico. En el caso de este domingo, pues, es el Evangelio de San Mateo. La palabra de Jesús a los discípulos en su aparición maravillosa en el monte. Comencemos con la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 1 a 11. Es la introducción de la obra. Les he dicho varias veces que la obra completa de este autor, que la tradición cristiana desde fines del siglo II identifica como Lucas, compañero de Pablo, la obra de este autor comprende 2 volúmenes. El primero es el llamado Evangelio según Lucas y el segundo volumen es el llamado Praxis ton Apostolon, es decir, Hechos de los Apóstoles, que tiene pues el mismo autor que el Evangelio, haya sido o no haya sido Lucas, tal como lo refiere en la antigua tradición cristiana. Leamos pues el pedacito de los Hechos de los Apóstoles que toca para este domingo. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como le habéis visto marcharse. Con un breve proemio recuerda el autor su primera obra. Dice: en mi primer libro, querido Teófilo. También la primera obra, que es el Evangelio de Lucas, como les dije, tiene un proemio, y ese proemio cuenta de los esfuerzos que hizo el autor para escribirla, y está dedicada al mismo Teófilo que aquí es mencionado. No sabemos exactamente quién era este Teófilo. La palabra Teófilo en griego significa amigo de Dios o amado de Dios. Teófilo probablemente era un cristiano ya o un catecúmeno que le proporcionó al autor medios económicos para poder copilar pues los 2 volúmenes de su obra completa, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Él cuenta acá, pues, recordando el primer libro, que el tema de ese libro era todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que subió al cielo o fue llevado al cielo. De esa manera,
el autor pues empata el segundo volumen con el primero. Enseguida cuenta que Jesús pues tuvo un espacio de 40 días con sus discípulos, y durante ese espacio, después de su resurrección y antes de ser llevado al cielo, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. El autor menciona los apóstoles, precisamente porque para este autor, Lucas, los discípulos de Jesús básicamente son el grupo de los 12 apóstoles. Es el autor, pues, que más enfatiza este hecho. Durante 40 días, y a los 40 días entonces fue llevado al cielo. De esa manera, queridos oyentes, este autor, digamos, establece una cronología que luego ha determinado bastante la liturgia la liturgia cristiana. De Pascua a la Ascensión son 40 días, por eso la fecha de la solemnidad de la Ascensión había sido siempre el jueves, llamábamos el jueves de la Ascensión, pero cuando vino el cambio del calendario que les expliqué, pues pasó al domingo. A los 40 días, pues Jesús subió al cielo. La fecha de la Ascensión propia es el llamado jueves de la sexta semana de Pascua, y entre ese jueves de la Ascensión y el domingo de Pentecostés hay 10 días, 40 días, por tanto, desde la Pascua hasta la Ascensión y 10 días más hasta Pentecostés dan 50. Por eso, Pentecostés es el día 50, es decir, el día 50 después de la Pascua. Muy importante para nuestro autor es el lapso de los 10 días que los discípulos deben pasar en Jerusalén. El resucitado, antes de ascender al cielo, les inculca: no se marchen de Jerusalén, no se muevan de aquí, esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre. Esa promesa es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, pues, como promesa de Dios, se cumplirá precisamente en Pentecostés. Ellos deben quedarse estos 10 días más en la ciudad, porque el día 50, el día 50, vendrá el Espíritu Santo sobre ellos. Muy importante también es la manera como nuestro autor recalca la incomprensión de los discípulos de Jesús acerca de él, acerca de su programa de salvación, acerca del profundo significado de su obra. Fíjense que antes de ascender al cielo el Señor, ellos le preguntan: Señor, ¿será ahora cuando vas a restituir la soberanía de Israel? Para ellos Jesús era el Mesías ya resucitado, y el Mesías era el portador del reino de Dios, y el reino de Dios, siguiendo las promesas del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Daniel, consistía en entregarle Dios el reino a el pueblo de los hijos del Altísimo. Así lo dice el libro de Daniel en el capítulo 7, en la hermosísima y profunda visión del Hijo del Hombre, en contraste con las fieras terribles que salen del mar. Le entregó pues Dios al Hijo del Hombre, que simboliza a Israel, le entregó el reino, el imperio, el poder y la fuerza. Por tanto, la pregunta de los discípulos del todo congruente con esa expectación judía: ¿cuándo vas a restituir la soberanía de Israel? Es decir, finalmente, ¿cuándo finalmente aparecerá el reino definitivo en la tierra, concretado desde Israel y su poder sobre todos los pueblos? Aquí el sentido, pues, del reino de Dios está decisivamente marcado por la utopía política de un Israel que domina la tierra entera. Jesús entonces se distancia y de inmediato de esa concepción y les dice, hablando del tiempo, que no les toca a ellos conocer los días y las fechas que Dios ha establecido en su revelación. No les toca, simplemente les toca esperar que descienda sobre ellos el Espíritu Santo para que los ilumine y los guíe. El Espíritu Santo los iluminará y los guiará, precisamente para que ellos sean testigos de Jesús. En estas últimas palabras del resucitado, antes de ascender al cielo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se toca pues el mismo tema que aparece en el relato de la aparición y de la ascensión al final del Evangelio de Lucas.
La diferencia es que al final del Evangelio de Lucas, la aparición y la ascensión aparecen, digamos, íntimamente vinculadas, como si fueran el mismo día de Pascua. En cambio aquí, en el libro de los Hechos, la ascensión se distancia del día de Pascua precisamente por 40 días que el resucitado permaneció entre ellos, apareciéndoseles y enseñándoles, dándoles instrucciones. Ahí está la diferencia tal vez más palpable entre la forma como el mismo autor concluye su primer volumen, el Evangelio, y como introduce su segundo volumen, el libro de los Hechos. Pero, amables oyentes, tanto en la conclusión del Evangelio como en la introducción del libro de los Hechos, el nombramiento que el resucitado hace de los apóstoles como sus testigos es el mismo. Seréis mis testigos, mártires, se dice en griego, testigos. Ellos adelantarán, pues, en nombre del Señor, ayudados y guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos por Él, una labor de testimonio. Y aquí en el libro de los Hechos se expresa, digamos, el ámbito del testimonio. Se dice en testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense, Jerusalén será pues el punto de partida del testimonio de los discípulos, de los apóstoles. Luego toda Judea, es decir, la región circundante a Jerusalén. Luego en Samaria, la región del norte, a donde el Evangelio va a llegar, como cuenta el mismo libro de los Hechos en el capítulo 8, por obra del helenista Felipe, y es corroborado por la predicación o por la acción de Pedro y Juan de entre los apóstoles. Y luego de Jerusalén, Judea, Samaria, llegará el Evangelio hasta los confines de la tierra. Llevar el Evangelio a los confines de la tierra es contado en este libro precisamente por la acción del apóstol Pablo. Precisamente Lucas, en la segunda parte de su obra, va a contar cómo por el apóstol Pablo el Evangelio llegará finalmente hasta la capital del imperio, a Roma. El autor pues concentra en Pablo la llegada del Evangelio a los gentiles, así como también concentró en Pedro la llegada del Evangelio a los judíos. Y finalmente viene la escena de la ascensión. Es como la escenificación, diría yo, me permito explicarlo así, la escenificación de la exaltación gloriosa del Señor resucitado. Dice así: y dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Lo vieron ellos, los apóstoles. Ellos son los que lo vieron levantarse. Fíjense, amables oyentes, para la llamada ascensión del Señor se emplean diferentes expresiones en griego. Una de ellas es el verbo ascender. Anabeno, se dice en griego yo asciendo. El verbo benin significa moverse. Cuando uno se mueve hacia arriba, se dice anabenin, es decir, subir. Y cuando se mueve hacia abajo, se dice en griego katabenin, es decir, bajar. Subir, bajar, las dos preposiciones. Ana indica pues el movimiento hacia arriba y kata el movimiento hacia abajo. Como la ascensión es movimiento hacia arriba, se dice que Jesús anebi, es decir, subió, iston uranon, hacia el cielo, subió. Ahí tenemos una expresión que probablemente es la más plástica y aquello a la cual nosotros los cristianos de hoy estamos más acostumbrados. Anebi, Iston Uranon, subió al cielo, y la fiesta se llama así, la ascensión. Aún más, fíjense ustedes, en el lenguaje teológico corriente de la Iglesia, que pienso yo no es el más significativo tampoco, me permito decirles esto, se distingue la ascensión del Señor de la llamada asunción de la Santísima Virgen, porque según la terminología Jesús anebi, es decir, sube al cielo o subió al cielo. En cambio la Santísima Virgen fue asumida en el cielo, anelemfti,
y se distinguen pues dos verbos o dos palabras, asunción para la Virgen, porque Dios entonces fue el que la asumió, el que la llevó. En cambio de Jesús se dice que anebi, que subió al cielo. Yo les decía que, aunque esta es la terminología más corriente, no es sin embargo la más importante y significativa. ¿Por qué? Porque de Jesús también se dice, por ejemplo en estos textos lucanos, que Jesús fue arrebatado al cielo, anelemphti, es decir, fue asumido, fue arrebatado, fue llevado al cielo, fue llevado al cielo. Eso quiere decir, amables oyentes, que la ascensión del Señor, en el sentido de que Él ascendió, es una forma de expresar una cosa que tal vez más propiamente se dice con la otra expresión, fue llevado al cielo. Es decir, fue Dios el que lo llevó, fue Dios el que lo levantó, fue Dios el que lo raptó. El verbo este es el mismo que, por ejemplo, en la Biblia se emplea para Enoc, uno de los descendientes de Adán, que fue llevado al cielo, o para Elías, que también fue llevado al cielo en un carro de fuego ante los ojos atónitos de su discípulo Eliseo, o como Moisés, cuya tumba nunca se encontró, porque Moisés también, según la tradición judía posterior, fue llevado al cielo. Por tanto, así como hablamos de la ascensión del Señor, bien podríamos hablar, pienso yo, más propiamente de la asunción del Señor. Jesús fue llevado al cielo por el poder de Dios. Otro verbo del todo concordante con esto que les estoy diciendo, para expresar esto mismo es, Jesús fue exaltado. Ipsotis, fue exaltado al cielo, fue exaltado. En el Evangelio de San Juan se llega al paroxismo de esta afirmación cuando se dice que la exaltación de Jesús por Dios ocurre cuando es crucificado. En el cuarto Evangelio, la crucifixión del Señor, es decir, el ser levantado en la cruz, implica pues la exaltación de Jesús como crucificado a la altura de la divinidad. Fíjense pues bien, amables oyentes, todas las expresiones que les he explicado o que les he referido constituyen lenguaje simbólico, es decir, maneras humanas de decir aquello que finalmente no tiene una expresión adecuada, porque implica un hecho o una obra de Dios. El resucitado, como tal, pertenece a la órbita, a la dimensión divina. Jesucristo resucitado no es simplemente un ser de este mundo, un ser que ya vive nuestros condicionamientos, que vive nuestra historia como vivimos nosotros, sino que es alguien que está en la dimensión de Dios. Por eso se dice que asciende, o que es asumido, o que es exaltado. Ese es lenguaje simbólico. Y para que acabamos de percatarnos bien de el significado de ese lenguaje, sigamos leyendo o volvamos a leer un poquito lo que está en el texto. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista, una nube. La nube es el símbolo de la presencia de Dios y de la dimensión divina. Cuando los israelitas salieron de Egipto, una nube los precedía en el día, y esa nube se tornaba luminosa, la columna de fuego, en la noche. Cuando Moisés es llamado al monte Sinaí, sube hasta que finalmente penetra en la nube, y dentro de la nube entonces escucha las palabras de Dios. Fíjense, la nube es para los seres humanos, sobre todo antes de que existieran los aviones y los cohetes, era como el signo de lo inalcanzable, de lo que estaba radicalmente por encima de nosotros, de aquello de lo cual no nos podíamos apoderar. Por más que uno levante las manos, queridos oyentes, no puede uno apoderarse de la nube. Y cuando tal vez subiendo a la montaña uno entra en la niebla, en la nube, uno trata inútilmente de coger o de aprisionar la niebla entre sus manos. Lo divino, eso es lo que se simboliza con la nube. El Antiguo Testamento lo presenta así en varios puntos. Y pienso yo también esto mismo aparece en diferentes mitologías de los pueblos. La nube es un símbolo pues de la trascendencia, de lo inalcanzable, de lo inasible de Dios.
Y entonces los apóstoles quedan pues con la vista clavada en el cielo, la vista clavada en la nube que finalmente lo asumió dentro de sí, y ellos, perplejos y atónitos, no saben qué hacer. Unos mensajeros divinos, 2 hombres, con vestidos blancos o con vestidos refulgentes, yo pienso, según Lucas, son los mismos que las mujeres vieron junto a la tumba vacía de Jesús el día de Pascua. Estos 2 testigos divinos les van entonces a indicar a los discípulos el significado de la visión que acaban de tener. Les dicen: varones de Galilea, ¿por qué estáis ahí plantados mirando al cielo? Es decir, la actitud adecuada de ustedes no es simplemente seguir mirando al cielo como para mantener viva en la retina la imagen del que se marchó. No, como la habéis visto marcharse, así volverá. Es decir, volverá en la nube. En la nube, así lo dice Daniel. Y del libro de Daniel, que les mencioné ahora, capítulo 7, a la palabra del Hijo del Hombre en Jesús, en Lucas capítulo 21, vendrá el Hijo del Hombre en la nube del cielo. La nube, por tanto, de la visión gloriosa de la venida del Hijo del Hombre, pues es la misma nube en la cual se interna el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, el resultado para quedar inmerso en la dimensión de Dios. Lo que les toca a ustedes, pues, es no ya seguir mirando hacia el cielo, sino mirar a la tierra, es decir, tomar en serio la tarea que Él mismo les impuso. ¿Cuál es la tarea? Ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los extremos de la tierra. Dejen de mirar para arriba. No, miren para abajo. Pónganse a la obra, a lo que tienen que hacer. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios. Esta carta a los Efesios pertenece al Corpus Paulinum, es decir, al grupo de cartas que en el Nuevo Testamento están encabezadas con el nombre de Pablo, Pablos Apóstolos. Todas las cartas o las cartas del tiempo del Nuevo Testamento siguen un formulario especial, es decir, hay unas reglas, unas formalidades a las cuales todas las cartas se acomodan. La primera formalidad era lo llamado el prescriptum, es decir, una especie de proemio, de prólogo, que consta del nombre del remitente, el nombre del destinatario y el saludo. Todas las cartas de Pablo y también las de Pedro y las de Santiago, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la de Judas también, se amoldan a estas formalidades. La carta a los Efesios es una de las que está encabezada pues con el nombre de Pablo como remitente, pero fíjense ustedes, alguna vez les hice entender que de las cartas de las 13 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento con el nombre de Pablo, hay 7 que con seguridad son cartas, llamémoslas auténticas de Pablo, homologúmena, suelen decir los autores, es decir, reconocidas por los críticos modernos como propias del apóstol. Y hay otras que son secundariamente paulinas, es decir, deuteropaulinas. En otras palabras, no es Pablo el directo autor de esas cartas, como lo es de las 7 que les mencioné, sino un autor, digámoslo, deuteropaulinas, es decir, un autor distinto de Pablo, en nombre de él, o quizá por encargo de él, escribió las cartas y, expuso a su manera el pensamiento de Pablo. Esta carta a los Efesios, de la cual está tomado el texto que vamos a escuchar, pertenece a un pequeño grupo de 2, Colosenses y Efesios, que tienen un estilo muy semejante y que pues pertenecen a las deuteropaulinas. De la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 a 23. Hermanos, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
¿Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. De inmediato, cuando uno lee un texto como este de Efesios, se da cuenta de que el estilo es bien diferente del de las cartas iniciales de Pablo, de las famosas 7, las reconocidas. Es un estilo, digamos, prolijo, aclaraciones, digamos, que se suceden una a la otra, y de esa manera se conforman párrafos sumamente largos y complejos. Parece este autor deuteropaulino que con esta carta sigue las huellas de Pablo. Parece uno de los teólogos alemanes cuando está escribiendo. Eso lo digo yo porque cada rato me toca leer, digamos, libros de estos autores, los cuales pues también tienen unos párrafos infinitos y resulta a veces difícil para uno seguir el flujo del pensamiento. Fíjense cómo dice, el texto dice así. Perdón, el texto que leímos empieza con esto: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé un espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis. Oigan pues, el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da el Padre, nos debe ayudar a nosotros a comprender como cristianos algunas cosas. Y escuchen pues qué es lo que tenemos que comprender nosotros como cristianos por obra del Espíritu que nos da el Padre. Escuchen, para que comprendáis. Primero, ¿cuál es la esperanza a la que os llama? La esperanza a la que os llama, es decir, la gloria de Dios. Por eso se decía antes que el Padre de Jesucristo es el Dios de la gloria. La esperanza a la que nos llama va más allá de las condiciones de este mundo. Es lo primero que tenemos que comprender. Luego, segundo, ¿cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? La riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Fíjense que es una especie de frase, digamos, paralela a la anterior. La esperanza a lo que nos llama es precisamente la gloria, y esa gloria tiene una gran riqueza, la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Esa riqueza gloriosa a la que nos llama, pues es sumamente rica, es algo maravilloso para nosotros. Luego, 3, ¿qué más tenemos que comprender? ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos? Precisamente para alcanzar la esperanza, nuestra esperanza, la gloria, y la gran riqueza que esta gloria implica, Dios al mismo tiempo nos da a nosotros, o hace eficaz en nosotros su fuerza poderosa. Y esa fuerza poderosa que hace eficaz en nosotros para que lleguemos a esta esperanza y gocemos de esta riqueza, esa fuerza poderosa es la misma ahora en nosotros que la que Él desplegó en Cristo. ¿Y cómo la desplegó? La desplegó en esta forma: resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Oigan pues, la desplegó pues entonces al resucitar a Cristo y al sentarlo a su derecha en el cielo. Fíjense, hacer sentar Dios a su derecha a Cristo resucitado, es lo que, fíjense, celebramos hoy la ascensión. De modo que aquí tenemos otra palabra para explicar la ascensión o exaltación o arrebatamiento de Jesucristo o la llevada al cielo. Es también la sentada del Señor resucitado a la derecha de Dios. Fíjense pues cómo se multiplican la terminología que finalmente constituye el núcleo de esta festividad. Lo llevó al cielo, ascendió al cielo, lo arrebató al cielo, lo exaltó y aquí lo sentó a su derecha en el cielo.
Y al estar el resucitado entronizado en el cielo, sentado a la derecha de Dios, fíjense, es entonces ya el Señor por encima de todas las fuerzas de este mundo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Si ustedes quieren aproximadamente saber a qué se refiere nuestro autor con estas denominaciones, léanse, por ejemplo, la conclusión del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Este mundo, amables oyentes, era considerado por no solamente en el mundo judío, sino también en el mundo griego, como un mundo dominado por fuerzas adversas a Dios. Pues bien, Dios, por Jesucristo, al intronizarlo como Señor, como Kyrios, exaltado sobre toda la creación, le somete a Jesús todas las fuerzas cósmicas. Es decir, en este mundo no hay otro Señor fuera de Jesucristo. Él es el dominador de toda la realidad. Y finalmente termina este gran párrafo, el autor de la carta a los Efesios, que escribe en nombre de Pablo, termina con un esbozo de su teología de la Iglesia. La carta a los Colosenses primero y luego la carta a los Efesios, presentan la teología de la Iglesia, en cuño deuteropaulino, en la forma más, diría yo, más profunda y llamativa. Precisamente el Señor resucitado y exaltado a la derecha de Dios, entronizado al lado de Dios, tiene aquí en la tierra, diría yo, un órgano especial por medio del cual la actúa. Y es ese órgano que tiene el resucitado para actuar en el mundo, es precisamente la Iglesia. Dios, al exaltarlo a su derecha, le puso bajo sus pies todas las fuerzas cósmicas y precisamente le dio a la Iglesia a Jesucristo como cabeza. Esta es una idea propia de la carta a los Colosenses y a los Efesios. Pablo desarrolla la teología del cuerpo de Cristo en sus cartas originales, por ejemplo en 1 Corintios y también en Romanos. Y según 1 Corintios y Romanos, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero solamente según Colosenses y Efesios, la Iglesia como cuerpo de Cristo tiene una cabeza que es Cristo. Es decir, la idea de Cristo como cabeza no es propiamente de Pablo, personalmente, sino del autor deuteropaulino de Efesios y Colosenses. Aquí aparece claramente, fíjense, y lo puso bajo sus pies todo y lo dio a la Iglesia como cabeza. Es decir, Dios le dio a la Iglesia que somos nosotros el órgano divino en el mundo, le dio a Jesucristo como cabeza. La Iglesia es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Por eso dice, ella es su cuerpo, es decir, la Iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Él es su cuerpo y como cuerpo de Cristo es plenitud del que lo acaba todo en todos. En otras palabras, en la Iglesia, cuerpo de Cristo, teniéndolo a Él como cabeza, Dios entonces completa y realiza la obra de la salvación. Es la plenitud, el pleroma del que lo acaba en todo en todos. Pliroma tu tapanta en pasin plirumenu, dice el texto griego. Y así llegamos al texto evangélico de este domingo, Solemnidad de la Ascensión, de Mateo capítulo 28, versículos 16 a 20, es decir, es la conclusión del Evangelio de Mateo. Según Mateo, el resucitado se aparece a sus discípulos en Galilea, los cita a Galilea, y allí en el monte que les indicó ellos se reúnen, y allí lo ven, y él entonces, cuando está frente a ellos, les dice sus últimas palabras, su testamento. Escuchemos el texto de Mateo. Dice, en aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el monte de Galilea, pues, amables oyentes, Jesús se manifiesta después de la resurrección de sus discípulos como aquel al cual se le dio todo poder, pleno poder, en el cielo y en la tierra, es decir, como el Señor. Recuerden ustedes que en un monte semejante, tal vez según el autor Mateo el mismo, el diablo en la cima del monte le ofreció a Jesús, antes de su vida, de su pasión y su muerte, le ofreció el poder de este mundo. Póstrate ante mí, adórame, y todo el poder de este mundo será tuyo, le dijo el diablo a Jesús. Pero Jesús lo rechazó. Jesús lo rechazó. En cambio aquí, fíjense, en el monte, después de su pasión y su muerte, Jesús se afirma a sí mismo, se presenta a sí mismo ante sus discípulos, como aquel al cual se le dio pleno poder en el cielo y en la tierra. Es pues el Señor, es el Kyrios. Y en virtud de este poder y de esta autoridad que Dios le ha dado, entonces Él puede enviar a los suyos. ¿Y a qué los envía? Los envía a ser discípulos de todos los pueblos. Mazetefsate, dice el texto griego, a ser discípulos, volver discípulos a todos los pueblos, pantata etni, todas las naciones. Ya pues las restricciones que sentía Jesús en su vida pública de actuar en tierra de paganos o en tierra de samaritanos, así les prohibió a sus discípulos, según el capítulo 10, versículo 5, que pasaran por tierra de paganos o samaritanos. Ahora esas restricciones están quitadas, porque ya el resucitado tiene todo poder en el cielo y en la tierra, es decir, ya está exaltado, ya es el Señor. En otras palabras, ya a la ascensión se ha cumplido, ya la exaltación está realizada. Y por eso entonces ellos pueden, en nombre de Él, hacer discípulos a todos los pueblos. Es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es reunir en torno a Jesús a la humanidad entera, hacer, es decir, realizar a nivel de humanidad el programa que Jesús tenía para Israel, reunir las ovejas perdidas de Israel, pero como Jesús tiene también otras ovejas que no pertenecen al aprisco, también a esas hay que reunirlas. En otras palabras, la misión cristiana consiste en hacer que la humanidad sea toda, la humanidad de los hijos de Dios y por tanto de los hermanos. Y para que esa realidad pueda realmente cumplirse, necesitamos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque solamente a través del Hijo, por el Espíritu del Hijo, podemos ser todos para Dios hijos y entre nosotros hermanos. La misión de hacer discípulos se realiza, según Jesús, de dos maneras. Una, por el bautismo. Hay que bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula bautismal que la Iglesia cristiana retuvo a partir del Evangelio de Mateo. Y en segundo lugar, se realiza la misión cristiana también con la enseñanza, bautizándolos pues y enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado, es decir, a guardar las enseñanzas del Señor, es decir, a vivir el Evangelio. El Evangelio de Mateo, precisamente como ningún otro evangelio, tiene en sus múltiples discursos de Jesús su enseñanza que nos enseña precisamente a vivir conforme al Evangelio. Y todo termina, queridos oyentes, con esta aseveración de Jesús: y sabed, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten bien, pues, que el Evangelio de Mateo no termina como el de Lucas. El de Lucas termina, y también el de Marcos, con la ascensión del Señor, sino que termina con la seguridad que el Señor resucitado y exaltado da a los suyos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, está aquí con nosotros hasta el fin del mundo. No está en el cielo, sino aquí. No se ha ido, sino que ha permanecido. Así Mateo, ven ustedes, bien distinto a Marcos y a Lucas, bien distinto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No porque no hubiera ascendido al cielo, no porque no haya sido exaltado, pues como exaltado se les presenta
Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el exaltado, es el Señor, pero con su iglesia permanece siempre. Yo estoy con vosotros. Así pues, Jesús se afirma en las últimas palabras a sus discípulos, es decir, a la iglesia, en el Evangelio de Mateo, aludiendo al nombre que el mismo evangelista Mateo le da cuando, por obra del Espíritu Santo, Jesús es concebido en el seno de María. En ese punto, Mateo 1, 18 a 25, el evangelista cita Isaías 7, 14, es decir, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrán por nombre Immanuel, con nosotros Dios. Con nosotros Dios es el nombre de Jesús. Ahora, en la última palabra del Evangelio, Jesús se manifiesta exactamente en la misma forma. Y sabed que con vosotros estoy todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, pues, Dios con nosotros. Tener a Jesús en medio de nosotros es tener a Dios. Así, amables oyentes, terminamos por hoy nuestra palabra del domingo.